Fundamentos de prehistoria. El hombre de los hielos visto como un enterratorio. Vanzetti, Vidale, Gallinaro, Freyer y Bondioli. 2010. Alessandro Vanzetti, arqueólogo, Universidad de Roma La Sapienza, nacido en 1964. Massimo Vidale, arqueólogo, Universidad de Padova, nacido en 1956. Marina Gallinaro, arqueóloga, Universidad de Roma La Sapienza. David W. Freyer, antropólogo, Universidad de Kansas. Luca Bondioli, antropólogo, Universidad de Padova. Desde su descubrimiento en 1991, se ha considerado en general un final dramático para el hombre de los hielos, mortalmente herido por una flecha, mientras intentaba escapar a través de un paso alpino. El estudio cuidadoso de todos los bienes que acompañaban al muerto, realizado por primera vez, apunta fuertemente a tratar la escena como la de un enterramiento ritual, luego disperso por acción del descongelamiento y la gravedad. Por lo tanto, todo el conjunto adquiere otro aspecto, no el de una tragedia casual, sino el de una representación mortuoria de esos momentos. Palabras claves: región alpina, edad del cobre, hombre de los hielos, procesos de formación, rito mortuorio. Introducción. En septiembre de 1991, el hombre de los hielos, un esqueleto humano bien preservado de 5.000 años de edad, fue encontrado en el paso parcialmente congelado de Tissenhoch, en los Alpes del Tirol. Figura 1. Figura 1. Ubicación del lugar del hallazgo, Estrella Blanca, en el paso Tissenhoch, en la frontera ítalo-austríaca. Equidistancia de las cotas de nivel, 200 metros. Redibujado desde los mapas de Google y desde GeoBrowser. Provincia Bozen, Italia. La interpretación más común fue que murió con sus pertenencias en el paso del glaciar Similaun, parcialmente descongelado. En esta llamada teoría del desastre, el hombre mortalmente herido se congeló a una gran altura con sus herramientas y objetos personales, sucumbiendo a la herida de una punta de flecha profundamente clavada en su hombro izquierdo, mientras escapaba de un enfrentamiento tribal. Curiosamente, esta reconstrucción tan esforzada nunca fue apoyada con la publicación de un análisis espacial detallado de la escena del descubrimiento. Aquí presentamos un análisis puntual de patrones basado en un mapa detallado de los ítems registrados, y mostramos que una interpretación diferente es más probable. La ubicación original del cuerpo se encontraba posiblemente sobre una plataforma natural de piedra modificada, a 0,8 metros por encima y a 5 metros de distancia del lugar del descubrimiento. Proponemos que esta plataforma sirvió de lugar de entierro del hombre de los hielos y su ajuar funerario. Nuestros gráficos de la dispersión de los artefactos sugieren que los objetos funerarios y el cuerpo
cayeron desde este lugar y fueron reposicionados más tarde colina abajo por la gravedad, suspendidos en el hielo parcialmente fundido y el agua durante episodios más cálidos. Esta reconstrucción es consistente con descubrimientos previos y con los resultados de los análisis del estado de conservación del cuerpo. También da cuenta del contraste entre la evidencia botánica de sus intestinos, que ubican su muerte en una altitud menor durante la primavera inicial o media, y la evidencia botánica en el Tisenhoch, la cual sugiere un entierro en el verano tardío o comienzos del otoño. El mapeo del área del hallazgo. La geomorfología local es crucial para evaluar movimientos post-depositacionales. El lugar del hallazgo se localiza en una depresión poco profunda entre dos lomas, que al momento del descubrimiento estaban llenas con hielo, que drenaba hacia el noroeste. Figura 2. Figura 2. La depresión de baja profundidad que albergaba el cuerpo del hombre de los hielos y los principales objetos recuperados. El rectángulo corresponde al área graficada en la figura 3. Los ítems más importantes encontrados se muestran en rojo. A. Capa de hierba. B. Estructura de mochila. C. Hacha. D. Arco. E. Recipiente de corteza de abedul. F. Daga. G. Carcaj. H. Gorro de piel. La depresión es de aproximadamente 17,50 metros de largo y 5 metros de ancho, con una profundidad máxima de 1,25 a 1,5 metros. Fondo a 3.212,89 metros sobre el nivel del mar. Cotas a 3.214,25, 3.214,50 metros sobre el nivel del mar. La elevación de la roca sobre la que descansaba el hombre de los hielos es de 3.213,6 metros sobre el nivel del mar. Una pequeña plataforma, perfilada en blanco en la figura 3, de alrededor de 2,2 por 1 metro, se ubica al suroeste, por la cresta sur. Está delimitada por rocas paralelas que sobresalen y tiene otra roca ligeramente más alta en su extremo noreste, frente a la cuenca. Esta plataforma se encuentra 0,8 metros por encima y 5 metros hacia el oeste de la ubicación del cadáver, y está conectada a la depresión cercana a través de una grieta natural, que corre entre la roca y las crestas principales del afloramiento rocoso, ubicado hacia el este. Luego de su descubrimiento accidental, entre los días 19 a 23 de septiembre de 1991, el cuerpo y algunos objetos grandes dispersos en la superficie fueron recogidos al azar por los visitantes. En ese momento, se creía todavía que el cadáver era una víctima moderna, por lo que no se registró ninguna información espacial precisa. La posición del cuerpo y de los objetos tuvo que ser reconstruida a partir de fotografías y recuerdos personales. Entre el 3 y el 5 de octubre de 1991, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Innsbruck, dirigido por A. Lippert, 1992, realizó un trabajo de campo. Dado que el clima era malo, solo parte del hielo que rodeaba el cuerpo se había derretido, por lo que se recuperaron solo algunos pocos objetos. La información espacial, aunque limitada, se incluyó en un plano general.
Un segundo trabajo de campo fue llevado a cabo desde el 4 al 24 de agosto de 1992 por un equipo conjunto de la Universidad de Innsbruck y arqueólogos de Bolzano, dirigidos por A. Lippert y B. Bagolini. Esta expedición tuvo como objetivo recuperar totalmente los artefactos restantes y tomar un rango muy amplio de muestras. Para ese entonces, la capa de hielo se había descongelado y se pudo realizar un plano detallado. Las ubicaciones de los hallazgos fueron publicadas en el informe final con precisión variable, como coordenadas en un sistema de grillas, descripciones o por fuentes combinadas. Figura 3. Mapa simplificado con la distribución de los objetos en el sitio del hombre de los hielos. Las rocas blancas y las piedras marcan la plataforma, la ubicación de la tumba propuesta. Referencia: rombos azules, objetos más pesados, pieles y cuero. X amarillas, objetos livianos, hierba y elementos como pelo. Estrellas incoloras, objetos intrusivos. Área verde claro, objetos desplazados durante la excavación. Equidistancia de las curvas de nivel 25 centímetros. Los ítems más importantes encontrados se muestran en rojo. A. Capa de hierba. B. Estructura de mochila. C. Hacha. D. Arco. E. Recipiente de corteza de abedul. F. Daga. G. Carcaj. H. Gorro de piel. La figura 3 muestra la primera distribución comprensiva del cuerpo y los hallazgos asociados. Superpusimos los dos planos disponibles y realizamos un registro de la ubicación que incluía todos los ítems registrados. Esta base de datos tiene 466 entradas, incluyendo los 8 objetos principales: la daga, la estructura de mochila, el hacha, el carcaj, uno de los contenedores de corteza de abedul, el otro fue recolectado de la depresión, la capa de hierba, el arco y el gorro de piel. Dejando de lado 151 muestras botánicas de hielo y de sedimento, pudimos reubicar 250 de los 315 objetos recuperados, aproximadamente el 80% del total. La distribución resultante fue graficada en un modelo digital de la cuenca con elevaciones con una expresión simplificada de la ubicación de las rocas locales. Análisis visual de la distribución. El plano sugiere un flujo de material que se originó a partir del alineamiento de rocas que hemos identificado como la plataforma, señalada en blanco. La hipótesis postulada es que el cuerpo del hombre de los hielos y los objetos asociados estuvieron ubicados originalmente sobre esta plataforma y fueron desplazados hacia el nivel inferior de la depresión y su drenaje a través de la disturbación producida por el descongelamiento y congelamiento cíclicos, así como por el pisoteo que produjeron las actividades de recuperación entre 1991 y 1992. Únicamente la estructura de mochila, entre los objetos más grandes, permaneció sobre la plataforma, atrapada contra una roca sobresaliente en su límite noroeste. Sobre la plataforma, cerca y por debajo de la estructura de mochila, hay un conjunto de pelo humano y animal y fragmentos vegetales. Su posición hacia arriba en la pendiente es inconsistente con la teoría del desastre que estipula que el hombre de los hielos murió
allí donde fue encontrado, pero concordante con la hipótesis que postula que la plataforma fue el lugar de entierro. El hacha y el arco se desplazaron por debajo de la plataforma a través de una fisura que lleva hacia el fondo de la cuenca donde fue encontrado el hombre de los hielos. Los datos son consistentes con la distribución de algunas astillas de los astiles de las puntas de proyectil encontradas sobre la plataforma y cerca de la fisura. Estos pueden ser remontados con aquellos que todavía se encontraban en el carcaj, sugiriendo que el carcaj también estuvo originalmente sobre la plataforma y posteriormente se desplazó hasta el lugar donde se lo descubrió. El gorro y los fragmentos de piel y cuero siguieron al cuerpo, mientras que pocos de los objetos más livianos, como el pasto, la red y fragmentos de cuerda, así como el carcaj vacío, flotaron más lejos. El límite norte de su distribución corresponde al borde de la depresión. Por contraste, objetos que no son primarios para el entierro, que abarca circa entre 5000 y 2000 años antes de Cristo, como agujas de coníferas, coprolitos animales y plumas, se dispersan azarosamente en la depresión, pero no sobre la plataforma. Recientes análisis de macrorestos de plantas pueden también sustentar este modelo. Hayes y Oegel presentaron recientemente el primer análisis espacial de la distribución de restos de plantas seleccionadas. Estos autores lograron un plano de distribución similar al nuestro, pero decidieron que el hombre de los hielos había muerto en un área 5 metros al sudoeste de la posición en la que fue descubierto en 1991, y que los desplazamientos postdeposicionales fueron posteriores. Análisis espacial de patrones de puntos. Los autores, Hayes y Oegel, 2009, sostienen que los objetos del conjunto mortuorio no se encuentran en sus posiciones originales, y esta visión gana soporte a partir del análisis espacial. De hecho, más del 36% de los artefactos graficados con elevación absoluta registrada están localizados por encima de 3213,6 metros sobre el nivel del mar, de la roca donde descansaba el cadáver. Una distribución inconsistente con los principales supuestos de la teoría de catástrofe. Para comprender mejor la distribución de los objetos en el lugar del hallazgo, utilizamos el análisis espacial de patrones de puntos, AEPP, como la más importante herramienta analítica para las propiedades estadísticas de la distribución observada. Definimos una región de interés, RDI, incluyendo la concentración de ítems en la cuenca y en la pendiente superior, pero excluyendo el área oriental, ya que había sido fuertemente disturbada. Figura 3 en verde. Todos los objetos considerados intrusivos fueron excluidos. Como resultado final, 158 ítems, 50% del total, conservan información apropiada para el análisis espacial de patrones de puntos. Si el hombre de los hielos murió con sus pertenencias junto a él y su cuerpo fue encontrado en o cerca de su posición original de muerte, como se asume en la teoría de catástrofe, la distribución de los artefactos debería ser azarosa alrededor del cuerpo, ya que los objetos habrían sido reposicionados simplemente por ciclos de derretimiento y congelamiento. Modelo A. Probamos esto como la hipótesis nula del modelo A. La figura 4A
muestra la estimación de la densidad de ítems. Por ejemplo, el número esperado de restos por unidad de área en la región de interés. La densidad se muestra como un pseudomapa color superpuesto sobre las curvas de nivel de la cuenca. La estimación de la función K de Ripley para pares de distancias entre ítems se muestra en la figura 4b. Esta es comparada con una simulación Monte Carlo, 100 iteraciones, en la que los 158 puntos fueron graficados en la región de interés usando un proceso de aleatoriedad espacial completa, AEC. La función K para los datos observados es mayor que para los datos simulados y se encuentra fuera de su rango de variación para todas las distancias entre puntos, que van de 0 a 2 metros. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula para el modelo a un nivel de significación de la prueba Monte Carlo de 2 dividido 101, 0,02. Esto indica un agrupamiento fuertemente no azaroso de los objetos en la cuenca y sobre la plataforma. Figura 4. Análisis espacial de patrones de punto. A. Graficación de la estimación de densidad de ítems, escala de pseudocolor, en la región de interés, superpuesta a las curvas de nivel, intervalo de 20 centímetros, de la cuenca. Cada punto representa la posición de un objeto. B. Estimación de la función K de Ripley para las distancias pareadas entre ítems con una simulación Monte Carlo, 100 iteraciones, de la hipótesis nula de una distribución totalmente azarosa. C. Representación en pseudocolor de la intensidad de los residuales del modelo de proceso de puntos que da cuenta de los patrones puntuales de los juegos de datos de objetos. El modelo considera la distribución de puntos como una función de las coordenadas espaciales x, y con z, elevación, como una covariación. D. Comparación de la estimación de la función K de Ripley de la simulación Monte Carlo, 100 iteraciones, del modelo de proceso de puntos descrito en C, contra las distancias pareadas entre ítems observadas originalmente. El análisis espacial de patrones de puntos fue utilizado nuevamente para determinar si la densidad promedio de objetos observada podía ser explicada satisfactoriamente por la morfología de las lomadas locales, modelo B. En el modelo probado, se asume la elevación como una variable explicativa de la densidad de ítems dentro de la región de interés. El modelo fue probado por medio de un algoritmo de la función de ajuste Poisson, no homogéneo del modelo de proceso de puntos. La distribución espacial de residuales del modelo muestra la persistencia del patrón observado en los datos originales, figura 4c. De esto resulta que la elevación de la depresión no es un buen predictor estadístico para explicar la distribución observada. Si el patrón original fuera completamente explicado por la morfología del área, la graficación de la densidad residual mostrada en la figura 4c debería ser plana y sus alturas deberían estar cercanas a 0. Como en la prueba del modelo A, se corrió una simulación estadística Monte Carlo para comprobar si el modelo, en el que la elevación es asumida como la variable explicativa, era significativamente diferente respecto de la distribución espacial observada.
La generalización para patrones de puntos no homogéneos de la función K de Ripley fue medida en la distribución espacial y en 100 simulaciones del modelo B, figura 4D. La simulación rechaza la hipótesis nula del modelo B en un nivel de significación de 0,02 para todas las distancias entre puntos, de 0 a 2 metros. En suma, los patrones espaciales muestran que los objetos no están distribuidos azarosamente, sino que se encuentran distribuidos en dos lugares en particular, la plataforma y la depresión. Esto es totalmente compatible con la hipótesis de movimientos post-depositacionales por gravedad, asistidos por el flujo de agua desde una zona precisa de la plataforma hacia la depresión. La distribución final está parcialmente afectada por la morfología local y también debido a la flotación de unos pocos objetos livianos. El agrupamiento original de todos los objetos y el hombre de los hielos sobre la plataforma no implica necesariamente un enterratorio. Este puede haber colapsado o haber decidido acostarse o acampar exactamente sobre la plataforma. En ese caso, él y sus pertenencias deberían haber estado confinados en un área de no más de 2 metros cuadrados. Sabemos que no llevaba puesta su mochila, ya que no cayó hacia abajo junto con el cuerpo. Si se quitó la mochila y se acostó o sentó cerca de esta, no habrían quedado más de 1 metro cuadrado sobre la plataforma para todo el resto de su variado y abultado equipamiento. Si esto es factible, debe admitirse que los patrones arqueológicos resultantes habrían sido apenas distinguibles de los de una tumba. Sin embargo, hay alguna evidencia adicional para apoyar la hipótesis de la tumba. Indicios a partir de los objetos. Un enterratorio ceremonial permite explicar mejor la presencia de armas aún sin terminar de manufacturar, y que muy probablemente fueron ítems funerarios, ya que no habrían sido de utilidad a un luchador vivo o a un cazador que transitara o huyera por esas alturas. Un enterratorio también provee un contexto más realista para la capa de hierbas y estopa, considerada y reconstruida en exhibiciones como un tipo de sobretodo. Si el hombre de los hielos fue objeto de un enterramiento formal, la capa de hierbas habría sido, más bien, parte de un sudario funerario. Durante la Edad del Cobre, vestimenta y armas similares a las que estaban asociadas con el hombre de los hielos fueron reproducidas en las losas de piedra, parecidas a los menhires, encontradas en localizaciones simbólicas a lo largo del arco alpino, con la finalidad de celebrar a los ancestros como guerreros poderosos. En última instancia, el impresionante conjunto de otros objetos se explica mejor como ajuar funerario que como equipamiento para la montaña. También resulta extraño que un hombre muerto a flechazos no fuera despojado de la mayoría de sus posesiones por sus perseguidores. Indicios sobre la hora de la muerte. La herida en la mano del hombre de los hielos, que muestra cierta evidencia de curación, y la herida fatal de flecha, fueron realizadas en momentos diferentes. El análisis por tomografía computada de la herida del hombro indica que la flecha perforó la arteria subclavia, causando una muerte casi inmediata. No obstante, se debe haber intentado un tratamiento, tal como lo indican los 6 tipos de musgos no comestibles, pero medicinales, asociados al cuerpo.
Los indicadores isotópicos dietarios lo ubican en una comunidad agrícola, por el polen de cereal y granos y por la última comida del hombre, que estaba muy bien preservada, ya que también incluía fragmentos de piedras de moler y partículas de cerámica. En sus últimos días se desplazó a diferentes altitudes durante la primavera, tal como sugiere la variedad de polen que se encontró en sus entrañas. Este análisis detallado de polen indica que abril es el mes más probable de su última comida. En este momento, primavera, el paso Tissenhoch estaba ciertamente cubierto con nieve. Aún así, los primeros análisis de polen del hielo que rodeaba el cuerpo señalan que su formación se dio a finales del verano y comienzos del otoño. Hay, por lo tanto, una incongruencia aparente entre el momento de la muerte, abril, y el momento de su enterramiento, agosto-septiembre. El cadáver tenía una pequeña cantidad de adiposira, llamada grasa de cadáver, y bacterias intestinales microbiológicas. Estas observaciones implican que la momificación ocurrió en condiciones alternantes de humedad y sequedad, no en una situación de congelamiento, tal como se esperaría si el cuerpo hubiera sido rápidamente cubierto por la nieve en el paso de Tissenhoch. El escenario que sigue puede dar cuenta de estos detalles. El hombre de los hielos murió a baja altitud y su cuerpo fue limpiado y conservado, colocándolo en hielo para un posterior entierro. El pobre estado de la adiposira puede ser explicado por el derretimiento y recongelamiento del sitio de deposición primario. Eventualmente, la momificación ocurrió debido al lento secado de los tejidos orgánicos en un ambiente congelado y con circulación de aire. Esto explica por qué el hombre de los hielos es tan parecido a las momias de Pacific, Siberia, inicialmente conservadas en lentes permafrost, pero luego expuestas a flujos continuos de aire congelado, luego que los montículos funerarios fueron saqueados. Las fuentes etnohistóricas de la región tirolesa, desde por lo menos el siglo XVI hasta el comienzo del siglo XX, reportan que cuando alguien moría en la estación más fría, el entierro era frecuentemente demorado. Los muertos eran almacenados en masi, alquerías, durante semanas o incluso unos pocos meses, esperando que se derritiera la nieve y se descongelara el suelo. Gorfer, 2003, establece que cuando el clima inclemente y la nieve borraba las huellas, los muertos eran mantenidos en cuartos fríos como congeladores, hasta tanto el transporte y la excavación del suelo eran posibles. Otros informantes escriben que los cadáveres podían conservarse sobre los techos, o bien congelados en el ático hasta su entierro. Un modelo alternativo. De esta forma, nuestra reconstrucción implica un almacenamiento inicial del cuerpo en una altitud más baja, seguido del enterramiento más tardío de un cuerpo momificado, acompañado por su ajuar funerario en lo alto de la montaña. Luego del entierro en el paso Tissenhoch, este fue probablemente cubierto por la nieve, lo que tuvo como resultado su protección y preservación. Se mantuvo sin ser disturbado hasta que uno o más episodios cálidos provocaron que el cuerpo y los objetos se desplomaran hacia la depresión a través de la fisura noroeste, donde el arco y el hacha fueron capturados,
y la estructura de la mochila se detuvo contra una roca protuberante. El cadáver giró poniéndose boca abajo, con los pies hacia el norte y los brazos colgando, como un cuerpo que flota en un líquido denso. Finalmente, se ubicó contra la roca donde fue encontrado en 1991. Aquí, el brazo izquierdo, atrapado contra la roca, fue lentamente doblado en un ángulo peculiar, siguiendo la tracción pendiente abajo del cuerpo. La preservación notable del hombre del hielo indica que el cuerpo se movió en hielo semiderretido. Pocos objetos, más livianos y huecos como el carcaj, flotaron hacia el borde norte de la cuenca. Discusión y conclusiones. Desde su descubrimiento en 1991, el hombre de los hielos ha representado una especie de estructura fija en el devenir del tiempo, una imprevista detención en un curso continuo, un hombre prehistórico, repentinamente atrapado para siempre con parte de su contexto cultural y material. La reconstrucción de los hechos propuesta por Spindler, jefe del grupo de investigación de Innsbruck, tuvo aceptación general, la teoría del desastre. En 1994, Barfield remarcó cuán asombroso era tener el equipamiento y la vestimenta en uso en un determinado momento de su vida. Definió a los objetos recuperados cerca del cuerpo como un equipo de supervivencia en la montaña. La punta de proyectil de sílice encontrada en el hombro izquierdo simplemente había sido el tiro fatal sobre el pico de la montaña. Oegel, 2003, es el único, hasta el momento, en proponer que el cuerpo y los objetos fueron movilizados por procesos naturales. Aún así, él nunca cuestionó la versión científica y popular de la muerte en el paso de Tyzenhaug. Solo 2 autores han propuesto una interpretación diferente del contexto, como la escena de un enterratorio que implica el posicionamiento ritual de los bienes alrededor de la cuenca, Carancini, 2006, o como el resultado de muerte o autoinmolación por exposición, Terzan, 1994. La primera idea de que el hombre de los hielos estaba congelado en el tiempo y en el espacio influenció profundamente todos los hallazgos subsecuentes y la interpretación popular resultante. Esta perspectiva puede ser rastreada hasta los efectos metodológicos y psicológicos de la llamada premisa de Pompeya. Ascher, 1961, mientras discutía la analogía, negó que los depósitos arqueológicos reflejaran los restos de una comunidad que alguna vez existió, detenidos, por así decirlo, en algún punto del tiempo. Binford, 1981, citando a Ascher, escribió que el pasado, al ser devastados por la flecha del tiempo, no puede preservarse como una Pompeya ilusoria. Pompeya es solo un ideal para aquellos interesados en los eventos, conductas específicas y la historia centrada en los hechos. En su perspectiva, el mundo imperfecto de la arqueología de los desechos será casi siempre frustrante. Dado que el hombre de los hielos y sus objetos fueron ampliamente aceptados como un contexto de catástrofe, las reconstrucciones adoptaron el estilo de las investigaciones forenses, y el hallazgo fue presentado como un caso aislado sin conexiones con el contexto arqueológico de los sitios alpinos y perialpinos de la Edad del Bronce. La interpretación del hombre de los hielos como una tumba formal
no solamente da cuenta totalmente de los datos analíticos disponibles y los movimientos post-depositacionales, sino que también nos presenta la potente agencia de un conjunto mortuorio intencional. Esto no le quita en absoluto al hombre de los hielos su enorme valor científico, pero esta nueva perspectiva respecto de su tratamiento post-mortem puede ayudarnos a entender mejor otros hallazgos recientes en los pasos alpinos prehistóricos. Si querés descargar este trabajo, te dejo el link en la descripción para que puedas hacerlo. Y no olvides darle like al video si te ayudó. Y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. Continuemos juntos estudiando arqueología.